secretario, doctor Martínez. Entonces usted dispone de este momento 15 minutos para su exposición. Gracias. Señores presidentes y vocales del Consejo de la Judicatura de Transición y público en general, estamos convocados aquí para escuchar mi intervención respecto del concurso que se sigue en la última fase del mismo, que se ha dado en denominar entrevista. Soy Galo Martínez Pinto, juez de la Corte Nacional de Justicia de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familiar. Para la exposición de la relación voy a seguir el orden y la sistematización que se encuentra trazada en el artículo 4 del instructivo expedido por el Consejo para el efecto, señalándose en primer lugar la justificación para pertenecer a la Corte Nacional, la experiencia y mi concepción particular o subjetiva acerca de la administración de justicia. Quiero, en primer término, hacer una ligera reserva, señalando que ciertas ideas que se vayan desarrollando podrían estar subsumidas, y de hecho van a estar subsumidas, dentro de las otras interrogantes que se consignan en el dicho artículo 4. Pues, en aras de la coherencia y derivación de los pensamientos de que trata la lógica formal, tengo que señalar que no es factible hacer una separación rigurosa o forzosa de las mismas. Con este señalamiento previo paso a realizar la exposición en cuestión. La primera interrogante: ¿cómo justificar mi aspiración a pertenecer a la Corte Nacional de Justicia? Yo diría, ¿cómo justificar mi aspiración a seguir perteneciendo a la Corte Nacional de Justicia? Y en este orden de ideas, permítaseme una ligerísima digresión, por cierto conexa, y a la vez una confesión que consigné en el viejo paraninfo de la Casona Universitaria de Guayaquil con motivo de la presentación de uno de mis libros, concretamente de aquel que titulé Innovaciones procesales en la nueva administración de justicia. En aquella oportunidad señalé que cuando la entonces Corte Suprema de Justicia convocó a concurso para proveer los cargos de jueces permanentes de las salas especializadas a mediados del año 2007, lo hice en aquella oportunidad sin la pretensión, sin la aspiración en aquel entonces de llegar a ser magistrado principal o titular. Si bien es cierto que en algunas ocasiones fui principalizado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en el 2008 la historia se adelantó a mis circunstancias, para parafrasear a Ortega y Gasset, cuando debimos ser llamados a integrar la Corte Nacional de Justicia, la primera Corte Nacional de Justicia, atendiendo así un llamado cívico que se nos hizo, y al mismo tiempo para evitar la desinstitucionalización de la República. Podría decirse, en este orden de ideas también, que fue la circunstancia la que escribió la historia. Fue allí entonces cuando palpé o pude palpar de modo directo, real y tangible lo que se requiere para ser juez, las características que se deben tener, así como también el darle a cada cual lo que le corresponde. Ciertamente que en el ejercicio de la función de juez se debe reunir el último y más difícil de los requisitos posibles: la imparcialidad. Por eso se ha dicho con toda razón del ejercicio de la función togal
tarea de Dios es encomendada a los hombres. En el ejercicio de la función debo señalar que es una tarea grata, muy grata, que se desenvuelve o desarrolla en el devenir diario dentro de este ejercicio diario, porque las grandes realizaciones del espíritu se consiguen precisamente en el devenir del tiempo, con el concurso del más sabio de todos, el tiempo, al decir de Pitágoras, porque todo lo descubre. Recapitulando, aspiro a continuar perteneciendo a la Corte Nacional de Justicia para servir, mejor dicho, para continuar sirviendo, en primer término. Y en segundo lugar, para aprender, mejor dicho, para continuar aprendiendo, conjugándose aquí inequívocamente las frases o expresiones sartreana y socrática, a juicio del padre del existencialismo ateo, porque también hay un existencialismo cristiano. El hombre es un constante proyecto, se encuentra en permanente realización, y esta realización se forja en el diario vivir. Y en lo atinente a la expresión socrática muy conocida del solo sé que nada sé, ciertamente que todos los días aprendemos algo nuevo, y por lo demás invita a adoptar una postura de un franco reconocimiento, pero modesto al mismo tiempo, modesto reconocimiento de lo que son las limitaciones de la capacidad cognitiva del espíritu humano. Con respecto a la segunda pregunta, la que dice relación a la experiencia y que parte de lo que se va a exponer aquí puede haber estado subsumido en la anterior interrogante, diremos que soy abogado de hace casi 40 años, producto de la instrucción pública de la época en la Universidad de Guayaquil, profesor de disciplinas filosóficas y jurídicas en las facultades de Filosofía y Jurisprudencia en la mencionada universidad, pues abracé ambas carreras y opté por ambos doctorados. Fui abogado litigante en mis inicios profesionales y luego por una especie de transición evolutiva natural fui asesor, especialmente de entidades del sector público. Así, en la Procuraduría Regional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad en la que hice carrera por espacio de casi 20 años, habiendo ascendido a diferentes funciones dentro de la organización administrativa de dicha entidad, pues llegué a ejercer en alguna oportunidad la supervisoría regional y en alguna otra la subprocuraduría regional. Es allí, en esta entidad, donde en puridad, en estricta puridad, alcancé quizá mi formación de jurista. En el ámbito universitario fui alguna vez fiscal principal de una de las facultades universitarias que mencioné, director de escuela en un par de ocasiones, y por lo demás soy autor de una decena de textos didácticos en ambas esferas del conocimiento humano, las filosóficas y las jurídicas. En lo atinente a la última interrogante, mi concepción acerca de la administración de justicia, señalo, consigno, que ha variado muy poco desde la época que ingresé a la función judicial, hace ya mucho tiempo. Si bien no hice carrera,
ingresé como secretario de Judicatura en la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, siendo aún estudiante, hace poco más de 40 años. De esa época a esta parte, mucha agua ha corrido bajo los puentes, pero con la serenidad con que se mira la circunstancia histórica de la madurez a la que he ingresado, podría asegurar, sin temor a equivocarme, que ha cambiado muy poco. Hacinamientos por doquier, procesos y recursos casi interminables, desidia y que me importismo por otro lado. Sin embargo, como toda obra humana es perfectible, y señalo esto porque así como he advertido desidia y que me importismo en algunas partes, también he advertido como para corroborar la intrínseca naturaleza dialéctica de todas las cosas, mística y afán de servicio, sentido de responsabilidad en todos aquellos servidores a quienes podría quizás calificárselos como Quijotes de la justicia por su idealismo y afán de cambio y de transformación, por su deseo irrestricto de romper paradigmas a los que parecerían ser ciertos estamentos humanos o conglomerados humanos, un poco reacios al mismo, quizá por aquello que se menciona de tener una concepción metafísica de la sociedad. 3 minutos. En todo caso, este es el diagnóstico, pero quisiera señalar el pronóstico. Y permítaseme para ello utilizar una metáfora. Parecería renacer una nueva Europa, porque se reflejan vientos fuertes de transformación que permite avisorar el futuro, el porvenir, con mucho optimismo. Naturalmente que para esto se ha contado con el capital humano comprometido con dicha transformación. Pero no habría sido posible que éste pudiera darse si no también casi concomitantemente, aparte del compromiso citado, con la expedición de una normativa positiva que ha permitido desterrar anacronismos y reformar normas e instituciones caducas que durante décadas se habían apoderado de nuestras sociedades. En esta misma línea de pensamiento, entonces, señalo que debería repotenciarse el capital humano, dignificarse la tarea del servidor judicial, programarse de manera sistemática su preparación de carácter informático, partiendo del hecho que concluimos como actores y como espectadores a lo que Popper llamaba una sociedad científica y tecnológica. Ojalá que el esfuerzo que se ha dado de un tiempo a esta parte no constituya un esfuerzo perdido, o para utilizar y no utilizar sería la frase de Bolívar, no se hubiera dado en el mar. Sin embargo, con eso concluyo, en mi opinión hace falta algo más, y sería la autonomía financiera de la función judicial.
sin la cual, como en otros países ocurre, no podría darse la oportunidad para que la función judicial sea la encargada de atender y solucionar su propia y peculiar problemática. Gracias. Muchas gracias, doctor Martínez. ¿Preguntas? Doctor Martínez, con su amplia experiencia judicial, de hecho nos ha recordado que usted actualmente es juez de la Corte Nacional de Justicia, nos ha ubicado en un diagnóstico de la situación de la Administración de Justicia, pero quisiera que usted ahonde un poco más en cuál es su perspectiva, cuál es su concepción, digamos, hasta filosófica sobre la Administración de Justicia. Bueno, lo señalé. Hay mucho que hacer. Está casi todo por hacer. Contamos con el elemento humano, con el capital humano. A este hay que dotarlo, como dije, de la dignificación para el servidor, de las tareas de preparación permanente o de la capacitación permanente del mismo, a lo que es de añadir ciertamente la mística, que ya eso parece ser de la naturaleza intrínseca de la persona. Con estos elementos, yo diría que se podría aspirar a rayarlos todos, a consignar en la historia esta transformación. Siguiente pregunta. Doctor Martínez, tomando en cuenta que usted se postula por una sala civil y mercantil, ¿cuáles cree usted que deberían ser los giros jurisprudenciales que deberían tomar en adelante la Corte Nacional de Justicia en esta materia para garantizar seguridad jurídica y asimismo para poder de alguna forma blindar las inversiones que se hagan dentro del país? Bueno, como nosotros atendemos lo que dice relación a casación, yo sería de la idea de introducir modificaciones o variantes a través de algún anteproyecto de ley a la ley de casación. Circuló alguna vez en la Asamblea Legislativa un proyecto que fue devuelto por deficiencias técnicas en el mismo. Pero para poder armonizar el neoconstitucionalismo doctrinariamente contenido en la nueva Carta y poder armonizar los giros o los tiempos y los recursos que la ley de casación prevé, debe fundamentalmente constreñirse un poco más para que la formalidad que exige la ley de casación, rigurosa por cierto, como ustedes conocen, no sea óbice para el cumplimiento de lo que las normas constitucionales han querido invitar a formar dentro del funcionamiento que tienen. Por allí, en mi opinión, habría mucho que hacer. Recapitulando, modificando o reformando la ley de casación, cuyos requisitos insalvables, porque son requisitos consignados en la ley, imposibilitan o no permiten la viabilidad que la Carta tiene como filosofía política de acción. Durante el tiempo que usted ha venido trabajando como juez en la Corte Nacional, ¿qué novedades ha introducido en sus fallos que impliquen una interpretación nueva de las normas jurídicas? Es decir, ¿qué cambios ha generado en la jurisprudencia en su accionar durante los últimos años? Magnífico. Algún par de votos salvados donde, diríamos por primera ocasión, se hizo casación de oficio. La casación de oficio no está permitida en nuestra legislación procesal, ¿cierto? Sin embargo, en más de una oportunidad, pese a que el casacionista no se había amparado en su recurso
en la causal segunda que dice relación a las nulidades procesales, pretendiendo evitar la injusticia que se iba a dar, ¿cierto? Preferimos casar de oficio la resolución que venía en grado y de esa manera pasar por sobre la formalidad consignada en la ley de casación, que señala que es el casacionista el que debe señalar los parámetros a los que se constriñe su recurso y darle la viabilidad, reitero, que la Constitución de la República aspira. Por allí sería importante trabajar en orden a este cometido. ¿Esto fue voto salvado o fue mayoría? Voto salvado en principio, que posteriormente se constituyó en voto de mayoría y que está publicado, por cierto, en una obra mía llamada Ponencias Jurisprudenciales, donde señalaba que se compilaban allí mis deberes diarios, que son aquellos que estamos los jueces obligados a realizar en el decurso de todos los días. Gracias, doctor Martínez. No hay preguntas de la presidencia, pero todos concluimos esto. Gracias. Buenas tardes.